Hola, ¿qué tal? Soy Quique Bustos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Planet. Hoy os voy a hablar sobre las características del Sol y de la Luna. Vamos a acceder a opciones de efemérides, como ya sabemos, o deslizamos hacia abajo y nos aparecen, pulsamos esta V de aquí abajo y vemos los diferentes bloques en los que están distribuidos las opciones de efemérides. Nos vamos a centrar en el primero, que se corresponde al color naranja, que es el Sol y la Luna, y tendríamos 5 opciones. La primera es la salida y puesta, la segunda los crepúsculos, la tercera las horas especiales, la cuarta la posición del Sol y de la Luna y la quinta el buscador de Sol y de Luna. En este vídeo nos vamos a centrar en las 4 primeras, ya que la quinta, el buscador de Sol y de Luna, lo veremos en más detalle en futuros vídeos. Vamos a empezar con la primera, salida y puesta. Y como veis, todos los datos que nos aparecen son de color blanco, lo que nos indica que son datos informativos. Vamos a ir desgranando uno a uno. El primero, la primera línea que se corresponde al Sol, el primero que tendríamos sería el azimut, en este caso 102,1. El segundo sería la hora del amanecer, la hora de la salida del Sol, 7:57. Y una flechita naranja, como veis aquí al lado del Sol, una flechita naranja hacia arriba. En el lado derecho tenemos igual el azimut, que sería el azimut de la puesta, la hora de la puesta y una flechita naranja más oscuro hacia abajo. Si te fijas en el mapa, tenemos también una rayita aquí, una rayita naranja clarita, que se correspondería con la de la salida del Sol, y una rayita naranja más oscura, que se correspondería con la puesta de Sol. Es decir, este azimut, los 102,1, serían en esta dirección, que es por donde sale el Sol a las 7:57. Sin embargo, la rayita naranja oscura nos indica que por esta dirección se va a poner el Sol en este azimut 258,1 a las 18:59. Lo mismo sucede con la Luna. Vemos el azimut de salida, la hora de salida y una flechita azul clarito. La flechita azul oscuro indica la puesta a esta hora y en este azimut, y se corresponden con estas líneas como vemos. Esta sería por donde saldría la Luna y por aquí por donde se escondería la Luna. Voy a aclarar un punto muy importante sobre estas horas que nos indica la aplicación. En este ejemplo, cuando nos indica la hora 7:57 de salida de Sol o 18:59 de puesta de Sol, nos indica justo el momento en el que la parte superior del Sol toca el horizonte. Justamente el momento antes, en el momento del amanecer, o el momento después del atardecer. Sin embargo, las horas que nos indica en la Luna, es decir, 14:47 y 6:09, corresponden al momento en el que el centro de la Luna toca el horizonte. A las 14:47 veríamos media luna, la parte superior. Y a las 6:19 igual, media luna, la parte superior. Es decir, estas horas son al centro de la Luna. Por otro lado, como hemos visto, tenemos los ángulos de azimut, tanto del Sol como de la Luna. Y os decía que es la dirección por las que, por ejemplo, aquí el Sol aparece o por aquí se oculta, igual que la Luna. Pero voy a ser un poquito más técnico. Estos ángulos se miden respecto al norte, que se consideraría los 0 grados. Es decir, 0 grados sería el norte, hacia el este 90 grados, hacia el sur 180 grados y hacia el oeste 270 grados. Por lo cual, cuando me está hablando de 102 grados, vemos si el este son 90, pues es un poquito más abajo. En la puesta de la Luna, por ejemplo, que son 302, el oeste serían 270, pues un poco pasado, los 302 grados. Como os decía, todos los datos, tanto de azimut como de las horas, vienen en color blanco, lo que es meramente información, pero sí que podemos interactuar un poco con ellos. Si por ejemplo pulsamos sobre el azimut de la salida de Luna, nos aparece un mensaje con la descripción de este valor. Igual pasa con la hora de la puesta de Luna o de la puesta de Sol. Sin embargo, si dejamos pulsado, por ejemplo la salida de Luna, dejamos pulsado y nos cambia la barra de tiempo a esta hora, las 14:47. Ha pasado a ser verde, lo que significa que es la hora que tenemos seleccionada. Esto mismo lo podemos hacer, por ejemplo, con la puesta de Sol y vemos cómo la hora cambia, 18:59. También podemos hacerlo con los azimut. Por ejemplo, si dejamos pulsado el azimut de la puesta de Luna, nos aparece este aspa verde que ya conocemos, que representa el campo de visión. Si pulsamos en el azimut de salida de la Luna, vemos cómo nos ha cambiado hacia la salida de la Luna. Pero simplemente nos cambia el azimut,
no nos cambia la hora. Vemos que tenemos seleccionada la puesta de sol como habíamos seleccionado antes. Bien, vamos a pasar al siguiente panel. Podemos hacerlo deslizando en los paneles superiores o seleccionando el segundo panel. También podríamos pulsar en este cuadradito naranja, en este caso es el segundo. Si pulsamos en el primero nos aparece el panel que estábamos y al segundo. Aquí podemos ver los crepúsculos y se dividen en tres etapas: el crepúsculo civil, el crepúsculo náutico y el crepúsculo astronómico. Y vienen definidos por el ángulo del sol, no el ángulo de azimut, sino el ángulo de elevación que tenga el sol en cada momento. Es decir, el crepúsculo civil es cuando el sol está entre 0 y 6 grados por debajo del horizonte. El crepúsculo náutico, el sol estaría entre 6 y 12 grados por debajo del horizonte. Y por último, el crepúsculo astronómico, en el que el sol está entre 12 y 18 grados por debajo del horizonte. Si ves, en la parte izquierda vemos las diferentes horas en las que ocurre cada crepúsculo, tanto en el amanecer como en el atardecer. Es decir, desde las 7:29 hasta las 7:57 estaríamos en el crepúsculo civil. Y desde las 18:59 a las 19:27 estaríamos en el civil, pero del atardecer. Y como antes habíamos configurado el atardecer, es decir, estamos a las 18:59:22, estamos dentro de este crepúsculo y por eso nos aparece la información en verde. Si nos moviéramos, ¿veis? Ya ha desaparecido porque son las 18:43. Lo mismo ocurre con los otros crepúsculos. Este rango sería el del crepúsculo náutico y este rango el del crepúsculo náutico del atardecer. Este rango de aquí, 6:27 a 6:58, el crepúsculo astronómico antes de amanecer, y este rango de aquí, el del atardecer. Si pulsamos sobre el nombre del crepúsculo, nos aparece una descripción con los ángulos que os comentaba sobre la elevación del sol en cada crepúsculo. ¿Veis? En el náutico y astronómico. Si mantenemos pulsado sobre una de las horas, por ejemplo, vamos a pulsarle aquí, nos lleva a las 7:27, que es cuando comenzaría el crepúsculo náutico. Hemos seleccionado, veis que nos aparece en verde y la hora sería 19:27. Si pulsamos sobre otro, por ejemplo este, nos lleva a la hora 6:26, 6:26. Como veis, en el mapa nos aparecen más rayitas de las que teníamos antes. Veis, aquí tenemos 3 y aquí tendríamos otras 3. Estas 3 se corresponderían con estos valores de los diferentes crepúsculos del amanecer y estas 3 de aquí con los diferentes valores de los crepúsculos del atardecer. Vale, vamos a pasar a la tercera herramienta, que serían las horas especiales. Estos son periodos de tiempo particularmente buenos para fotografía de paisaje por la luz que tenemos. Como veis, este panel es bastante similar al de los crepúsculos, donde tenemos en la parte izquierda unas horas que corresponderían al amanecer y otras horas en la parte derecha que corresponderían al atardecer. En la hora dorada el sol tiene un ángulo de elevación de entre -4 y 6 grados. La segunda hora especial sería la hora azul, que se da poco antes del amanecer y poco después del atardecer, y el sol tiene una elevación de entre 4 y 8 grados por debajo del horizonte. Y finalmente tenemos la noche, que es el periodo en el que el sol está tan por debajo del horizonte que no tiene ningún efecto en el cielo. Y aquí la noche se define como un periodo de tiempo en el que el sol está por debajo de -18 grados. Si pulsamos, pasa como antes, nos vienen las características de cada hora. Vale, pues llegamos ya a la cuarta herramienta, que es la posición del sol y de la luna. Esta es la única herramienta donde se puede ver el ángulo de elevación tanto del sol como de la luna, aparte del azimut que ya habíamos visto en paneles anteriores. Si te fijas, el ángulo de elevación sería, en este caso el sol estaría a -6 grados y la luna a -16 grados. Cuando los valores, como en este caso, son negativos, nos indican que están por debajo del horizonte. Si movemos la barra de tiempo, vemos aquí que el ángulo del sol ha pasado a ser positivo, pero la luna sigue siendo negativo, es decir, la luna sigue por debajo del horizonte. Si movemos la barra de tiempo, vemos cómo van variando hasta en el momento ahí ha salido la luna y por eso ya su valor es positivo. Los valores del azimut no hay ni positivo ni negativo, porque ya como hemos visto antes, siempre son valores positivos que van desde el 0 hasta el 360. También tenemos otra pista visual para saber si el sol o la luna están por debajo del horizonte, y es el brillo que tienen estos iconitos. Como veis, ahí brillan bastante. Sin embargo, si movemos, veis como la luna, aquí que está en -17,
se ha atenuado un poquito. Vamos a hacer lo mismo con el Sol. Ahí vemos cómo ha atenuado el icono. En el caso de la Luna, aparte de la elevación y del azimut, tenemos un valor en forma de porcentaje que nos indica la fase de la Luna. Aquí estaríamos en 40,5%. Si cambiamos de día, vemos cómo ese valor va cambiando. Siempre que la fase de la Luna sea de 2,5% o menos, la consideramos luna nueva. Y al revés, si el porcentaje es del 96,5% o superior, la consideraríamos luna llena. Y como vemos, el icono de la Luna va cambiando dependiendo de la fase que tenga. Si pulsamos sobre los valores, como hemos visto en paneles anteriores, nos da una breve descripción de dicho valor. Sin embargo, si dejamos pulsado sobre los azimut, vemos como el abanico verde se nos orienta a dónde está el Sol. Vamos a hacerlo lo mismo con la Luna. Pulsamos el azimut de la Luna y nos orientamos hacia la Luna. Si nos vamos al visor VR, tendríamos el azimut que hemos visto, 72, estaríamos centrados en el 72. El problema es la elevación. Si pulsamos sobre el ángulo de elevación, nos centra la Luna en el mapa. Lo mismo sucede con el Sol. Ángulo de elevación del Sol, nos centra, azimut, y nos centra el Sol en el visor. Volvemos al mapa y vemos otro iconito aquí en forma de unas líneas de colores, en el que si lo pulsamos nos desaparece la ruta del Sol y de la Luna. Podemos volver a pulsarlo y la volvemos a ver en el mapa. Esto es muy útil porque si pulsamos y deslizamos con dos dedos nos podemos hacer mucho mejor cuál es la trayectoria del Sol y de la Luna, como veis aquí en estos arcos, y nos indican la elevación que tienen. ¿Veis? Si nos movemos a lo largo del día, vemos cómo la Luna y el Sol se mueven por su arquito, su ruta. Para resetearlo, simplemente pulsamos sobre la brújula y listo. Y esto es lo que os quería contar sobre las 4 primeras herramientas de Sol y de Luna. Espero que te haya resultado útil. Yo soy Quique Bustos. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.